Muy buenas y bienvenidas a Checkpoint, el programa de Dragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gusta estresarnos. ¿Nos gusta o no nos gusta estresarnos, Álvaro? Cuéntame, está a mi lado, como siempre, Álvaro Arbonés. ¿Nos gusta o no nos gusta? A ver, hasta cierto punto. Nos gusta un poco en el fondo, ¿eh? Sí, pero igual no. Depende de las circunstancias. Nos gusta estresarnos en los juegos cuando están pensados para que sea un estrés bueno. Claro, claro. O sea, los juegos de estrés controlado son uno de mis géneros favoritos. De hecho, estoy esperando con muchas ganas Cook Serve Forever, que es la nueva entrega de la saga Cook Serve Delicious, que va como de gestionar un restaurante, y que es eso, un juego de estresarse, ¿sabes? En plan, tienes como muchos pedidos, los tienes que resolver muy rápido, haciéndolos bien, como tecleando súper. Y es eso, es literalmente un simulador de estresarse y me resulta súper catártico por eso, o sea que creo que es un poco verdad. Luego en la vida el estrés no me gusta, ¿sabes? En plan de en la vida, en el trabajo y tal, es como, bueno, vamos a intentar no estresarnos, pero a mí hay un poco a mí me da un poco me da como un morbillo, por ejemplo, cuando tienes fechas de entrega muy pegadas o cuando tienes que hacer algo como súper en embargo o lo que sea y escribir un texto rápido para sacarlo lo antes posible y tal. Esto es una cosa que a mí me gusta un montonazo. Entonces, creo que es un buen programa para eso. Dicho esto, me estás poniendo caras. ¿Qué opinas? A ver. Sí y no, o sea, lo siento. Cuando tienes que sacar un texto en 15 minutos, puedes hacerlo y lo sacas, es como, ¡buah, soy Dios! Pero Buah, que a mí me luego. encanta. Es mi sensación favorita. Sí, pero cuando eso se extiende durante 3 días seguidos, acabas queriendo morirte, o sea que Claro, no. claro, totalmente. O sea, por ejemplo, cuando cubríamos el ahora difunto E3 en Eurogamer, era muy guay porque los primeros días estás como súper a tope sacándolo todo a toda leche, haciendo un montón de noticias y no sé qué. Pero ya como el tercer día del E3 te empieza a picar, ¿eh? Y empiezas a decir, uy, 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 qué fuerte. Pero bueno, cosas importantes y nada estresantes, que recordad que retransmitimos nuestro programa en twitch.tv/Aragon Radio los viernes a las 12 de la mañana Ujú. y que tenemos por costumbre preguntar al chat a qué ha estado jugando. Y también te voy a preguntar a ti, Álvaro, a qué has estado jugando, aunque ya anticipo que hoy las respuestas igual son un poco monotemáticas. A ver, por una parte estoy jugando a un juego que es un candidato a GOTY, es una obra maestra, probablemente no salga un juego mejor de su género este año, probablemente no salga un juego mejor de su género el año que viene, creo que no ha salido un juego mejor de su género ni el año pasado ni el anterior y no puedo deciros cuál es. Sí, estás embargado, pero ayer me estuviste hablando bastante rato de él. Y francamente me parece bastante emocionante. Igual lo sabéis la semana que viene. Y honestamente tengo como muchas ganitas de hablar de esto y de jugarlo yo también, que es importante. Sí, es un juegazo absolutamente increíble, me está flipando a todos los niveles. Temía que pudiera volverse repetitivo, un poco rayante, pero no, no. Es absolutamente increíble, es uno de los juegos más impresionantes que he jugado en mucho tiempo, me está flipando. Increíble. Y además sí que puedo jugar a The Murder of Sonic the Hedgehog. Y bueno, ¡Oh! está bien. Está bien, ¿no? Está Está bien. gracioso. Está gracioso. No hay mucho que comentar, simplemente pues es esta visual novel que sacaron pues un poco por el aniversario de Sonic, ¿no? Donde pues es el cumpleaños de Amy y lo celebra en un tren donde van a hacer como pues eso, una recreación donde alguien muere y tienen que investigarlo y bla 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 y tal. Y resulta que matan de verdad a Sonic. Matan de verdad a Sonic, muchas comillas, ¿vale? Como van a matar a Sonic de verdad, quiero decir. Claro, sí. Lo matan en ese plan. Sí, no pasa nada. Entonces, pues eso. Y a ver, es cookie, los dibujos son muy chulos, y uno de los personajes tiene unas dinámicas muy graciosas, porque la verdad es que están todos muy in character y son muy graciosos. Creo que Amy es un MVP, siempre ha sido un MVP porque es uno de los mejores personajes de Sonic, Sí, y es aquí muy buen es personaje. muy, muy graciosa, porque Sí. es uno de los personajes más graciosos. Tails es adorable y me encanta como siempre está un poco desubicado. Me encanta Tails por eso. Y creo que les cogen muy bien la medida a los personajes. Si os gustan los personajes de Sonic, os va a encantar la visual novel. Si no sabéis que os gustan los personajes de Sonic, creo que os puede empezar a gustar después de jugar la visual novel, porque de verdad son Ujú. muy chulos, aunque no lo parezcan. O sea, los juegos de Sonic no molan, pero los personajes de Sonic molan mucho. Sí, a ver, yo como persona que le gustó Sonic Frontiers, ¿vale? O sea, yo tengo una relación muy complicada con Sonic, porque a pesar de que entiendo el drama que han sido las últimas décadas de Sonic, sí que le sigo teniendo un poco de cariño a la Las franquicia. últimas Pero décadas desde que nació.
No, las últimas décadas no. O sea, han sido los 2000 que yo creo que a partir de cierto punto a Sonic le sentaron muy mal, ¿no? Pero bueno, después de Sonic Forces ya todo, o sea, todo lo que me esperaba era tragedia y Sonic Frontiers pues creo que va en una dirección bastante chula. O sea, creo que Sonic Frontiers no es como el juego de Sonic con mayúsculas. Creo que Sonic Frontiers 2 o 3 puede ser el juego de Sonic con mayúsculas. Y esta es una cosa que yo no pensaba que iba a decir en esta economía, ¿sabes? Entonces, bueno, pues en ese sentido estoy contenta con esto. Dicho esto. Yo no he estado jugando a absolutamente nada. Bueno, mentira. Me compré un cartucho de Tetris DX, la mejor versión de Tetris que no es Tetris Effect, para la Game Boy Color. Me lo traje de Japón, me lo compré en Japón por literalmente, o sea, como una chaladura en plan 2 euros, ¿vale? Y he estado jugando a eso en la Game Boy Color. O sea, literalmente esto ha sido mi gaming de esta semana, porque para quienes nos estéis escuchando en el aire o quienes nos estéis escuchando en podcast, estamos grabando este programa el viernes 12 de mayo, día del lanzamiento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Entonces, varias cosas. Primero, tenéis que saber, tenéis que entender que os queremos que alucinas, porque si no os quisiéramos que alucinas, estaríamos jugando al Zelda y no grabando checkpoint. Exacto. Estaríamos jugando al Bueno, Zelda y no con vosotros. efectivamente, porque creo que este es el típico juego para el cual es legal pedirte vacaciones. Literalmente. Y no las estamos pidiendo. O sea, No las estamos tenemos... pidiendo porque os amamos. Os Os queremos amamos muchísimo. tanto que hemos dicho, vamos a venir aquí a grabar Checkpoint y a estar con esta gente guapa, preciosa y listísima que tenemos tanto en el chat como en nuestros oyentes en general, en lugar de meternos en la cama, porque además hace un frío hoy en Zaragoza que no os lo podéis imaginar. Sí. Entonces, la tentación de meterte en la cama, cubrirte con el edredón hasta la cabeza y ponerte a jugar con la Switch en el Zelda es muy grande, pero no lo estamos haciendo porque os queremos y sois la mejor persona del mundo. Y en el chat, por lo que estoy viendo un poco, hay mucha gente que está en la misma situación, ¿no? O sea, en el chat Bastante. hay quien está esperando a que le llegue el juego, hay quien está jugando al juego, hay quien está haciendo otras cosas, como por ejemplo jugar a Wario Game, Minigame Mania y a Plague Tale Innocence, que me parecen muy buenas decisiones también. Sí. Hay quien está jugando al propio juego del que vamos a hablar hoy. Moltimor se está jugando Mother 3, posiblemente el mejor juego de Game Boy Advance. Sí. Mother 3 es... No sé si es que es un mejor, juego. pero top 5 solidísimo. Sí, efectivamente. No sé si el mejor porque hay muchos juegos de Game Boy Advance a los que yo les tengo mucho cariño, pero ciertamente creo que es un contendiente. Ah, mira, hablando de Game Boy Advance, hay una cosa que no había dicho. He estado jugando al Mega Man Battle Network Collection que sacaron para la Vale. Switch. Que es básicamente la recopilación de los 6 Mega Man Battle Network que salieron para Game Boy Advance con sus contrapartes, porque a partir del 3 es como que tienen varios, como los Pokémon, ¿no? Que tienen varias Sí. ediciones con ciertos cambios y tal. Tengo que decir, tío, no me gusta nada la collection. ¿Por? A ver, A ver, no me lo digas. El 2 no tiene la colaboración con Boktai. no, 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 no lo sé, no lo he mirado, pero no es por eso, o sea, es porque, claro, la pantalla de la Game Boy Advance y la pantalla de la Switch no es la misma, ¿no? Entonces es como que el juego tiene recuadro. Entonces eso ya para empezar, para ponerlo a una resolución que esté guay y que se corresponda más o menos con la proporción de la Game Boy Advance, tienes que comerte como un recuadro muy grande Ya. a los lados, que sí que es verdad que puedes cambiar de dibujos y tal, pero que a mí me parece que distrae mucho. Y luego, el filtro que le han metido así como de emulador suavizado de los píxeles y tal, es horrible, pero se puede desactivar. El problema es que incluso cuando desactivas el filtro, la letra no es o sea, la letra sigue moderna, digamos, ¿sabes? O sea, sigue siendo como la letra así más definida en vez del estilo pixel art que tenía la original, es como letra, digamos, de juego contemporáneo, ¿no? Entonces, choca mucho la estética entre las dos cosas. Entonces, me está molando la collection en el sentido de que creo que es una collection cuidada, al que la que le han añadido opciones de dificultad además, que yo creo que es bastante importante porque es un juego que a lo mejor en ciertas partes sí que lo necesitaba y que me parece súper guay que revivan estos juegos, pero yo personalmente que los tengo casi todos en Game Boy Advance es como hardware original, ¿sabes? O sea, digamos que no me renta lo suficiente jugar a estos juegos de esta manera. Sin embargo, lo que sí que tengo que decir es, como son juegos que son caros de conseguir,
Sí. Y difíciles de conseguir en Game Boy Advance, y la especulación con ellos es bastante grande, sí que me parece una buena oportunidad para quien no los tenga ya de antemano, ¿sabes? O sea, creo que visibilizar estos juegos y traerlos de nuevo a la palestra es súper buena idea. Pero sí que es verdad que a mí, teniendo la opción de jugar a los originales, estoy jugando la versión de Switch y digo, joder, es que en verdad me saco la Game Boy Advance, ¿sabes? Sí, eso es un tema. Sí, en tu opción puedes simplemente jugarlos en las manos y ya Claro, está. entonces igual a lo mejor simplemente es que aprovecho como digamos, el rollo de que me los han puesto delante y que están como de actualidad y hay más gente jugándolos y tal, para jugarlos en Game Boy Advance. El único motivo por el que no he hecho el cambio de sistema es por las capturas de pantalla. O sea, por la opción de hacer capturas de pantalla, que sí que me gusta porque creo que tiene momentos graciosos y tal. Pero por lo demás, bueno, pues como que no es para mí, pero aún así la quiero tener porque, o sea, me alegro mucho de haberla comprado y de haberla comprado en formato físico, porque creo que es un juego que mola tener y mola tenerlos ahí recopilados. Sí. Dicho esto, pues eso. Breath of the Wild. Ah, mira. Ichigo 2008 dice: Slade Spire, me está arruinando la vida social. ¿Te interesa el programa de hoy? Sí, por cosas. Básicamente. Y luego nos dicen: ha salido la traducción de la novela de Disco Elysium. Sí. Tienes que ¿Cómo? mirar Yo porque. Telegram. ¿Jurado? ¿Jurado? Que tenía una notificación de Álvaro en Telegram en la que me estaba diciendo exactamente esto. Bueno, pues nada, de esto ya hablaremos en otro momento. Total, el juego de hoy, muchas cosas que decir. ¿Qué te parece, Álvaro, si ponemos un poco de música y empezamos? Pues yo creo que sería una idea excelente, así que vamos para allá. Así que, Álvaro, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues a ver, vamos a hablar de que siempre se dice esta cosa, ¿no? De que segundas partes nunca fueron buenas. Y esto no es cierto. Hay veces que segundas partes fueron buenas. Entiendo que salió como con el contexto del cine, pero tampoco es verdad en el cine. Mira Terminator 2. Terminator 2 es genial. Pero además, hay muchas veces que, oye, no me pongas carusas de que Sí, sí, no, está bien, está Terminator bien, 2 está está bien, muy está bien. bien. O sea, quizás no es la película que yo hubiera utilizado para abanderar la defensa de las secuelas, pero está guay. Vale, pues Shrek Dogs está muy bien. Exacto, está increíble, esa me gusta mucho más. Vale. A mí me gusta mucho más Terminator 2 y Terminator 1, pero bueno, yo qué sé, yo soy un terrorista, ¿no? Entonces, yo qué sé. La experiencia de una primera parte, el feedback de los jugadores, la posibilidad de ver lo que ya se ha hecho, permite también acercarse a una secuela con un poquito más de delicadeza, ¿no? Arreglando un poco las cositas que habían quedado un poquito sueltas, que podrían haberse hecho mejor. Y esto es una cosa que vemos constantemente, especialmente pues eso en el videojuego, donde la iteración es una parte importante, ¿vale? Por eso es absurdo pretender que no existen buenas segundas partes, que no se puede hacer una segunda parte que digas, wow, han cogido lo del uno, han aprendido lecciones y han hecho una versión mejor, ¿vale? Y esto es algo que nos demuestra con muchísima gracia Darkest Dungeon 2. Sí, Darkest Dungeon 2 es un juego muy peculiar, precisamente a esto que dices, ¿no? Es un juego del que es muy interesante pensar como secuela, ¿vale? Pero pasa una cosa, y es que puede ser que estéis escuchando este programa y no hayáis jugado el Darkest Dungeon original, porque es un juego que sí que es verdad que fue popular en pues, la gente a la que le gustan los roguelikes, en la gente un poco que está al tanto de los circuitos indies y tal, pero sí que entiendo que Darkest Dungeon es un juego que puede que hayáis jugado y hayáis dejado por su elevada dificultad o por determinadas cosas que tiene que son un poco frustrantes y que no son para todo el mundo, o que simplemente pues, es un juego que no habéis jugado y ya está, porque pues a veces la vida es así, ¿no? Y como quiero realmente que entendáis un poco porque este juego me está fascinando muchísimo, que ya me quito la careta con esto, el juego me está gustando muchísimo, 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 muchísimo. Me gustaría empezar hablando del Darkest Dungeon original, ¿vale? El Darkest Dungeon original es un juego que salió en el año 2016, distribuido y desarrollado por Red Hook Studios, en el momento un estudio chiquitísimo, o sea, no recuerdo, pero ciertamente no eran un equipo de mucha gente, y salió en
en acceso anticipado en el año 2016. Iba, o sea, quiero decir, era un equipo tan pequeño, ¿vale? Que uno de los miembros del equipo tuvo como un problema personal, ¿no? El fallecimiento de un miembro cercano de su familia. Y el hecho de que esto sucediera hizo que retrasasen la versión en acceso anticipado casi un año entero, ¿vale? O sea, literalmente, no sé exactamente porque no sé si hay datos exactos, pero literalmente creo que eran como en plan 7 personas, ¿vale? Entonces, el juego salió en acceso anticipado y fue un juego que en acceso anticipado no hizo no hizo muchísimo ruido, lo mismo dentro de las comunidades indies de los roguelikes y tal, quizás sí, pero sobre todo hizo ruido cuando salió la versión 1.0, que salió en el año 2017, tanto para PC como para Vita, PlayStation 4, luego un port de Android y iOS, años más tarde salieron la versión de Nintendo DS y tal, bueno, ya, o sea, Sí, de a ver, Nintendo DS, tenéis que mirar, no vaya que a ser que saliera en vuestra nevera. Nintendo DS, ¿en qué año vivo? Nintendo Switch, perdón. Nintendo Switch. Entonces, fue un juego que caló muy bien. Fue un juego que caló muy bien porque a pesar de que no estoy segura de que fuera lo que buscaran los desarrolladores en su momento, es un juego que encajó muy bien con ciertas tendencias del momento, Ujú. que estaban muy de moda y que se estaban buscando activamente. Es un juego con una inspiración muy Lovecraftiana en muchas cosas, ¿no? En su estética y en la manera en la cual el juego se caracteriza por ser un RPG más o menos. O sea, digamos, yo lo definiría como un RPG Dungeon Crawler, ¿vale? Con elementos roguelike. De los elementos roguelike, los más llamativos son la generación aleatoria de las mazmorras, que están un poco Ujú. instanciadas por habitaciones que te apetecen un poco, que te aparecen un poco de manera aleatoria según vas explorando, pero que son habitaciones relativamente prefijadas, digamos. Y el uso de muerte permanente. No muerte permanente en el sentido de si pierdes una partida tienes que empezar el juego desde cero, sino muerte permanente de los personajes. Es decir, si uno de los 4 miembros de tu equipo muere dentro del combate, se muere para siempre. O sea, no puedes curarle de ninguna manera, ni revivirle de ninguna manera, ni empiezas una partida y el héroe vuelve a aparecer, sino que simplemente todo el progreso que has hecho con ese héroe se pierde por completo. Entonces es como esto daba una dificultad añadida que unido a un sistema de combate bastante profundo con muchos porcentajes, mucho RNG, muchos detalles a los que había que tener en cuenta, estrategias muy llamativas y en general la ambientación oscura que tenía el juego y lo Lovecraftiana, que esto encaja un poco con la otra de las mecánicas características de Darkest Dungeon, que es una especie de medidor de locura, ¿vale? Sí. El El medidor medidor, de locura técnicamente, de medidor de estrés, estrés, pero lo que hace sí. es volverte loco. Sí, o sea, los personajes tienen un medidor de estrés. En Darkest Dungeon 2 es igual, también existe y es quizás la parte más parecida de todo el sistema. Los héroes tienen un medidor de estrés que se ve afectado por ciertas cosas, ¿vale? Se ve afectado, por ejemplo, por si tú te vas de expedición, tienes que aprovisionarte de luz y de antorchas para ver bien lo que está pasando. Cuanta menos luz llevas, puedes obtener, por ejemplo, elemento sorpresa a los enemigos que ataques, es decir, si tú vas a oscuras es como que los enemigos no te ven y puedes obtener bonus al daño, pero al precio de que tus héroes también se agobien y se estresen más, porque claro, van a oscuras por un lugar desconocido, da como mucha más fatiga. Cuando el nivel de estrés de los personajes llega a cierto punto, hay como una especie de tirada de dados que casi siempre sale mal, por la cual los héroes pueden o sobreponerse al estrés que están sufriendo Sí. o perder ciertas estadísticas o ganar ciertos estados alterados debido a este estrés que están sufriendo. Y había como distintas pues enfermedades mentales, digamos, que los personajes podían adquirir de base a este medidor de estrés. Entonces, básicamente era esto y yo creo que es un juego que encajó muy bien con el rollo del medidor de cordura y ciertas cosas que encaraban un poco Bloodborne, otro tipo de juegos de terror que los que se han utilizado este tipo de sistemas que estaban de moda en el momento. El pico del auge de los Souls y de los juegos de dificultad elevada. O sea, anexado a otro de los picos de popularidad del roguelike y de los juegos con muerte permanente y como con muchas variables y muchas horas de juego en un mismo concepto por el bonus jugable que daba la aleatoriedad en este frente. Y creo que todo esto fue como un caldo de cultivo en el que Darkest Dungeon entró como anillo al dedo y tuvo un éxito masivo. ¿Qué Sí, pasa?
Sí, Sí, di. quiero añadir, tuvo un éxito masivo Sí, genial. además entre un público que ya estaba dispuesto a entrar a esta clase de, digamos, de experiencia masoquista. Quiero recalcar este hecho Sí, de que era una básicamente. experiencia que, porque es algo que vamos a hablar ahora, era una experiencia donde tenías que aceptar que iban a ocurrir cosas malas. Siempre. Todo el rato. Y creo que esto era lo que al final acababa lastrando el juego, porque incluso si existe todo un público que está muy dispuesto a aceptar ciertos niveles de estrés y que van a tener que pasarlo mal y que el juego va incluso a, entendamos cómo voy a utilizar el término, maltratarlos. Obviamente ningún juego te va a maltratar física o psicológicamente, pero un juego sí te puede poner en situaciones mucho peores de lo que quizás querrías en un momento dado. El juego lo lleva mucho más allá de lo que tú esperarías en circunstancias normales. Y quizás eso es también lo que hizo que mucha gente que en teoría debería haberle entrado muy bien, Darkest Dungeon, no entrara tan bien como debería. ¿Y por qué he hecho yo este inciso? Porque yo soy una de esas personas. Sí, Darkest Dungeon es un juego con el que la gente a la que nos gusta Darkest Dungeon, del primero me refiero, pasamos como por un periodo de amor muy exacerbado, ¿sabes? En plan de Dios, me encanta Darkest Dungeon, esto es lo más, no puedo parar de jugar, estoy súper metido. Y luego pasamos por una em, frustración muy grande hacia él en otros frentes, porque básicamente es un juego que penaliza muchísimo. Y en ciertos puntos del juego, sobre todo cuando ya has avanzado hacia la segunda mitad del juego y especialmente en la propia Darkest Dungeon, que es la última mazmorra del juego, las penalizaciones empiezan a sentirse excesivas. ¿Excesivas cómo? Pues mira, excesivas en el sentido de si tú pierdes a una parte entera de héroes en la Darkest Dungeon, en la última mazmorra, que es una cosa bastante probable que te pase porque hay muchísima aleatoriedad y es muy muy sencillo que te salga algo mal y se te vaya todo en un combate estúpido a tomar por saco, tú tienes que volver a subir a todos esos héroes que tú ya tenías subidos de nivel y con sus mejoras hechas desde cero. Sí, Entonces, porque los has perdido para siempre. Entonces, esto muchas veces básicamente la dinámica que se crea en las últimas fases del juego es que una mala expedición podía resultar en 15 horas de grindeo, sí. fácilmente. Claro, esto es un ritmo muy difícil de seguir. Entonces, hay mucha gente, yo creo que hay mucha gente a la que le gusta Darkest Dungeon a pesar de esto, o a la que le gusta Darkest Dungeon porque esto no le parece tan fuerte, y hay mucha gente a la que nos gustaría Darkest Dungeon si no nos resultase tan frustrante por esto. Y yo siempre he tenido una relación muy controvertida con el juego por esto, Sí, básicamente. sí, y Porque me pasa lo mismo. sí, justo te iba a decir eso, que creo que a ti te pasa igual, no es como un 50-50 de este juego sería exactamente lo que a mí me gusta si no fuera por estas cosas que me echan fuera. Claro, yo creo que más o menos ya aquí todo el mundo sabe que me gustan los juegos exigentes, que no me importa que un juego me ponga en situaciones difíciles o que me exija tener que volver una y otra vez a hacer lo mismo. O sea, no es algo que a mí me moleste, al revés, me motiva para Mm. aprender. Es una cosa que me gusta, que un juego me obliga a aprender, que me obligue a saber lo que tengo que hacer, ¿vale? Pero el problema de Darkest Dungeon es que me obliga a aprender a saber lo que tengo que hacer, pero me pone entre uno y otro intento quizás una barrera de 15 horas. Y si no, Sí. me pone una barrera de, no, pero ahora, llega hasta este punto, ay no, se te han acabado las antorchas en el Darkest Dungeon, vuelve y hazte estos 40 minutos de vuelta, donde en realidad Sí, no estás haciendo nada, pero si tienes mala suerte, te vas a tener que comer esas 15 horas. Y es en plan de, sí. mira, estarás guapísimo, serás un juego muy bonito, serás un juego muy chulo, pero vete a hacer puñetas. O sea, muchas veces con Darkest Dungeon, no sé, yo me lo pasé y tardé muchos meses en pasármelo, pero yo me lo pasé por pura cabezonería, porque me parece el juego más fácil del mundo, de que te matan en un jefe y te quedas así y miras a la pantalla y dices, no voy a volver a jugar este juego en mi vida, ¿sabes? O sea, te ponen como muy, muy fácil la salida de, mira, es que paso, que ya no me importa, me la suda, me voy, ¿no? Sí. Vale, entonces, después de este contexto, Darkest Dungeon 2. Es una secuela de Darkest Dungeon y es una secuela de un juego que precisamente ha tenido éxito por ser frustrante, ser difícil, Ujú. ser complicado, ser exigente, Sí. ¿no? Mucho. Vale. Darkest Dungeon 2 hace una cosa que a mí me parece, primero, extraordinariamente valiente y extraordinariamente consciente como creadores, ¿vale? O sea, sinceramente, admiro mucho más. O sea, admiraba a los desarrolladores de Darkest Dungeon por crear un juego tan original y tan específico y tan complejo, pero Mm. admiro mucho ahora mismo a los desarrolladores de Darkest Dungeon por saber tomar una decisión
que es la decisión de no hacer una secuela continuista, por mucho que sería fácil, entre comillas, hacer una secuela continuista y atrapar un poco, como digamos, el público cautivo que ya tienes y ya está, y continuar Sí. para adelante. Sino que han decidido hacer una cosa concreta, y han decidido hacer una cosa concreta que conlleva un montón de autocrítica. Es decir, se han sentado y han pensado, vale, la gente que abandona Darkest Dungeon, ¿por qué abandona Darkest Dungeon? La gente que no ha seguido jugando, ¿por qué no ha seguido jugando? La gente a la que le gustaba el juego y en algún momento le dejó de gustar, la comunidad que perdimos durante los primeros meses, esa gente dónde ha ido, esa gente por dónde se ha ido. Y han creado un juego que, a pesar de que mantiene el sistema de combate y mantiene el tener una dificultad elevadísima, altera prácticamente todos los sistemas que hay a su alrededor. Y el resultado, para mí, es un juego que no es frustrante. Y pensaba que no iba a decir esto de Darkest Dungeon 2 nunca jamás. Claro, tenían dos opciones bueno, tenían tres opciones con Darkest Dungeon 2. Podían haber hecho lo mismo, podían haber hecho Darkest Dungeon 1, ahora es 2. Es una versión, o sea, es una cosa legítima, podrían haberlo hecho. Podían haber cogido los elementos más roguelike, que es al final lo que han hecho, y avanzar en ese sentido de al principio es más duro y se va haciendo más leve según avanzan, o podían haber escogido los elementos más Dungeon Crawler, que hubiera hecho que siempre es igual de duro, pero no es tan duro como en el original, ¿vale? Esto es una cosa, y es el problema de tener el original. Intentaba mezclar con gracia desigual elementos del Dungeon Crawler y del roguelike. El problema es que son dos cosas que no se mezclan bien en ciertas partes, ¿vale? Porque el roguelike lo que quiere es que tú mueras muchas veces, constantemente. ¿Para qué? Para que vayas aprendiendo y vayas mejorando con el aprendizaje. Y el Dungeon Crawler lo que quiere es que tú vayas aprendiendo y avanzando, pero lo que quiere no es que mueras necesariamente. Lo que quieres es que sepas cuándo retirarte, cuándo avanzar, cuándo no. Pero también cuando mueras, lo que quiere es que tú cojas y con la party, con los que has dejado atrás, con los otros personajes que tienes, tú vuelvas, recuperes, resucites a los que han quedado atrás, etcétera, ¿vale? Entonces, estas dos cosas, si se mezclan, que es lo que hacía el Darkest Dungeon original, lo que ocurre es que puede haber un loop un poco frustrante, que es lo que ocurría con la Darkest Dungeon, que era demasiado bestia. Era demasiado bestia. Sí. Porque era en plan de. Llegabas a un punto en el que era un roguelike, que era el Darkest Dungeon, pero era un roguelike donde en vez de volver a empezar directamente en la Darkest Dungeon, lo que era es, pues ahora tienes que hacer 15 horas antes de la siguiente run. Y es como Sí. 15 horas Es de como que no. de un Dungeon Crawler. Y es como, no tiene mucho sentido. No digo que esté mal hecho, pero sí que eran dos cosas que no terminaban de fusionarse. Y este juego, al hacer que la base sea más un roguelike con elementos de Dungeon Crawler, sí que hace que los dos elementos estén más cohesionados. Sí. O sea, yo he visto jugadores de Darkest Dungeon que se han pasado el juego en la dificultad máxima caerse en una run en el tercer mapa del juego, ¿vale? Y creo que ese bucle jugable, si bien entiendo porque alguna gente lo aprecia, ¿vale? Yo no digo que sea indisfrutable ni Hombre, nada no, parecido, no, no. pero sí que creo que es un poco complejo en cuanto a lo que eh, ofrece, ¿no? A seguir interesándote por el juego y a seguir insistiendo en él después de varios acontecimientos que te frustren o que te impongan ese tipo de dificultad. Entonces, Darkest Dungeon 2 es un juego que para mí lo más importante, o sea, para mí el titular de este juego y la cosa alrededor de la cual estoy centrando el análisis que voy a escribir al respecto en Eurogamer es un juego que toma la valiente decisión de entender que, a pesar de que era una cosa que a la primera entrega le había funcionado por diversos motivos y mucha gente le gustaba, el grindeo como manera de establecer dificultad, es decir, este proceso de tener que subir a los personajes de nivel una y otra vez haciendo combates repetitivos, es una manera de plantear dificultad que está obsoleta. Sí. Y esto Darkest Dungeon 2 lo sabe perfectamente. Entonces, lo que hace es mantiene la muerte permanente, pero al estilo roguelike, no al estilo del Dungeon Crawler. Es decir, si un personaje muere, perdemos ciertas. Digamos que no da igual que los personajes se mueran cuando tú haces una run de Darkest Dungeon, de Darkest Dungeon 2, porque hay ciertos beneficios que tienen los personajes cuando sobreviven a varias expediciones. Pero esa penalización
no es tan potente como para impedirte pasarte el juego si te sucede. Entonces, ¿que has perdido a tus 4 personajes enfrentándote a un jefe? Bueno, pues puedes empezar una run con los mismos 4 personajes, con un sistema de desbloqueos permanente que vas avanzando conforme juegas, y esos personajes están ahí, pierden sus buffos o pierden los objetos que tenían equipados o lo que sea, pero digamos que la base del personaje sigue estando ahí, no hay un requisito de súbelo a nivel 20 o si no vas a morir sí o sí. Y, y en general creo que es un juego mucho más roguelike y mucho menos dungeon crawler. Y lo peculiar es que el recurso estructural que han utilizado para hacer esto es convertir el juego en un road trip. Sí, porque literalmente vas en un carro y vas a Sí. diferentes lugares que necesitan la ayuda de héroes, muchas comillas, porque bueno, héroes. Sí, héroes, comillas, niveles extremos de comillas al respecto de la heroicidad de los héroes de Darkest Dungeon 2, pero sí, héroes, Gente digamos. dispuesta a pegarse. Gente Sí. dispuesta a Es como, pegarse y ya está. hmm. Está estructurado como... Es que pensaba hablar de esto más tarde, pero creo que hay un punto que hacer aquí al respecto de la influencia de los roguelikes de los últimos años en Darkest Dungeon 2, Ujú. ¿vale? Entonces, voy a empezar por Dead Cells. El juego adopta una estructura Dead Cells-like en el sentido de que tú inicias, tú vas con seleccionas a tus 4 héroes, seleccionas la clase, porque una de las novedades es que hay ciertos desbloqueos permanentes. Tú haces una run y cuando cumples o bien ciertos objetivos, cada personaje tiene como un subobjetivo que suelen ser como mata a tantos enemigos, utiliza X veces este objeto, accede a esta parte del mapa, no vayas aquí o ve allá. Y derrotando enemigos, pasando ciertos puntos, checkpoints digamos, cada partida o determinadas acciones que vas haciendo al respecto del juego, desbloqueas velas que luego hay un hub principal al principio de cada partida en el cual tú puedes desbloquear, entre otras cosas, nuevos personajes y nuevas clases para los personajes que ya tienes. Entonces, pues por ejemplo, el hombre de armas, digamos, el escudero más clásico que te dan al Ujú. principio del juego, pues puede ser un Vanguard. Y entonces es como que se centra más en ataques muy potentes y en defenderse a sí mismo. Puedes ponerlo en posición de... El otro se llama como sargento, ¿sabes? Que es como más de soporte a los personajes y él mismo no hace daño. Y eso da pues unos ciertos cambios de estadísticas, ¿no? Puedes elegir que tu pistolero tenga una aproximación, por ejemplo, más de ataques a cuerpo con la navaja o de ataques a distancia con la pistola. Entonces, estas configuraciones tú las haces al principio de cada partida y cada vez las puedes poner distintas, las puedes cambiar sin ningún tipo de repercusión. Eso sí, solo las puedes cambiar al principio de cada partida. Si empiezas una partida y te das cuenta de que la has liado, pues te esperas a la siguiente para cambiarlo, porque ese cambio sí que no se puede hacer dentro del propio juego. Pero bueno, esto es un sistema que a mí honestamente me parece que está muy bien. ¿Qué más está bien con esto? Pues eh, entonces, lo que pasa con la estructura es, tú empiezas el carro con tus 4 héroes y tiene una estructura de mapa que es un poco Slade Spire, con la cual tú puedes dirigir el carro en diferentes direcciones y el mapa te muestra qué eventos o qué tipo de eventos te puedes encontrar en cada camino. Entonces, tú puedes planificar, por ejemplo, pues si tienes poca vida o si tienes eh, personajes con personalidad, que eso también es un punto que viene en el Darkest Dungeon anterior, la Ujú. personalidad de los personajes que tienen determinadas cualidades positivas y negativas. Puede ser, por ejemplo, que tengas un personaje que tenga miedo a la sangre y entonces no puedes curarle con determinados ataques. Puedes tener un personaje que se motive cuando le queda poca vida, entonces pues gana un buffo al ataque en estas circunstancias. Vale, pues si tienes determinadas aflicciones que quieres curar, a lo mejor te interesa buscar un hospital en el cual puedas curar a tus personajes y cambiar
un poco sus aflicciones. Si lo que estás buscando son recursos o lo que estás buscando es fortalecer a tus héroes a través de objetos, quizás lo que quieras es buscar combates más explícitos para ver qué loot te da al derrotar ciertos enemigos. Si lo que quieres es saber qué hay más adelante del mapa, pues buscas una torre de vigilancia y entonces eso te descubre gran parte del mapa. Digamos que según lo que tú busques, también si quieres bajar el estrés, puedes buscar un oasis, ¿no? Pues puedes elegir una ruta u otra. Entonces tiene eso y luego al final de cada fase, digamos, hay varias fases antes de entrar al boss, llegas a una posada en la cual tus héroes pueden descansar mental y físicamente y les puedes dar varios objetos que sirven precisamente para esto, como para darle bonuses o efectos especiales al descanso que están haciendo y eliges por qué mapa vas a seguir, es decir, es como que hay varias instancias, varios posibles mapas por los que tú puedes continuar y tú sigues por el que más te conviene o por el que más te gusta para tu estrategia. Sí, esto me parece que le aporta un extra al juego porque te hace sentir como que estás en control de la situación. Poco, pero estás en control. Sí, esto es algo que muchas creo veces... que en el Darkest Dungeon original pasaba muy poco y creo que le beneficia a este. O sea, en el Darkest Dungeon original muchas veces el RNG era lo de menos. Era el hecho de sentir que es que no tengo control sobre nada. En este sientes que, bueno, pero podría haber escogido este otro camino. Y ya automáticamente el juego te hace el truco de, ajá, te piensas que en realidad te has fastidiado tú mismo, cuando en realidad no te has fastidiado, que has tenido mala suerte y ya. Y hay veces que simplemente hace falta eso, hacer sentir al jugador que podría haber tenido otra opción incluso si no la tenía. Y creo que eso lo hace muy bien Darkest Dungeon 2. Sí, creo que es ciertamente una ventaja que tiene en ese sentido, que creo que estructuralmente te da muchísima más agencia y en el darte más agencia también consigue, no sé cómo decirlo, que tú te sobrepongas a situaciones más improbables porque te sientes como un poquito menos robado, ¿no? En ese frente, que parece una tontería, pero a veces es total y absolutamente fundamental. Sí. Entonces, ese aspecto del juego a mí personalmente me gusta mucho y creo que lo han sabido expresar y lo han sabido conseguir muy bien para hacerlo interesante y sobre todo hacerlo un sistema que no aburra. Entonces, cosas de Darkest Dungeon, quiero mencionar dos cosas específicas de Darkest Dungeon 2 que me parecen brillantes, ¿vale? Una es que ahora los personajes tienen historia, es decir, el primer Darkest Dungeon tenía cierta ciencia en el hecho de que cada personaje era diferente. Tú podías tener, por ejemplo, 3 bardos y que cada bardo al que tú le podías poner nombre, porque claro, es un poco el juego de que como hay muerte permanente, pues coges al personaje y le pones nombre y te encariñas con él, o le pones el nombre de tu colega, ¿sabes? O le pones el nombre de tu mascota, o le pones el nombre de tu cantante favorito, y entonces cuando se muere, pues sufres más, porque madre mía, se me ha muerto, yo qué sé, ¿sabes? En plan de Robert Smith. O Socorro, si ¿qué estás hago? jugando en streaming, le pones el nombre de la gente de tu chat. De tus subs, sí, es totalmente este tipo de juego, ¿no? En plan mira, le pongo el nombre de la gente del chat y entonces, pues ha muerto Zorzamot, o no, ¿qué hacemos? ¿No? Claro, entonces esto entiendo que es una cosa, ¿no? Vale, pues este pierde esto porque no puedes tener varios builds del mismo personaje, pero gana con más complejidad dentro de las builds y gana con añadirle subhistorias a cada clase. Hay uno de los eventos que tú te puedes encontrar en el mapa es ¿es el Altar of Hope, creo? No, el Altar of Hope es lo de desbloquear los personajes. Bueno, básicamente hay un evento dentro del mapa que esencialmente sirve para avanzar en las subhistorias de los personajes. A cada clase le han dado un trasfondo, como si fueran una persona individual que tiene una historia, unas características. Entonces, hay ciertas partes del mapa a las que tú accedes, puedes elegir continuar la historia de una de tus héroes. Muchas veces la historia viene acompañado de un pequeño fragmento jugable, que es francamente muy fácil de superar, a veces ni siquiera se pueden perder, pero que como que juegan por características especiales. Por ejemplo, el Man at Arms, es que me gusta muchísimo, o sea, me gusta Barristan, que es el Man at Arms de Darkest Dungeon y Darkest Dungeon 2, es un personaje que me gusta muchísimo, no sé por qué le tengo mucho cariño, ¿vale? Entonces, la historia de, por ejemplo, cuando avanzas en la historia de Barristan, te hace jugar una subhistoria en la cual él es como el sargento de un ejército y entonces está como en la parte de detrás de la pantalla, digamos, el último personaje en la fila de
prioridades y ya tiene 3 soldados. Y él solo puede utilizar ante los soldados enemigos habilidades para darle ánimos a sus soldados. Pero ¿qué pasa? Que todas tus acciones de dar ánimos a tus soldados fallan y en lugar de darles ánimos como pretendías y darles bufos a las estadísticas, los haces más vulnerables. Entonces, para superar esa fase, lo que tienes que entender es que tu papel en ese combate es pasar de turno constantemente, no hacer absolutamente nada y ver a tus soldados morir hasta que finalmente se sobrepongan a la situación. Claro, es una manera de expresar una historia a través de unas mecánicas de un juego que parece que no sirven para esto, que me parece súper brillante y me ha encantado. Sí, a mí me flipa es la médica de la peste, es que tiene Sí. la discusión con el maestro Sí. y tienes La que... doctora de plaga. Sí, la doctora de plaga, que tienes que discutir con él, pero si intentas discutirle no puedes. O sea, es en plan de... El tío siempre tiene una respuesta, entonces lo que tienes que... Porque estás defendiendo tu tesis. Entonces, lo que tienes que hacer es esperar a que él te exponga los argumentos porque eres una inútil y no sé qué, y lo que tienes que hacerle es hacerle semejante parry que le da un infarto y lo matas. Sí, y es como, totalmente. me parece como... Tienes que estudiar tus notas muy fuerte mientras él te da la chapa y entonces cuando te deja la apertura, pegarle un golpe. O sea, es muy fuerte. O sea, no sé. Creo que me ha sorprendido mucho la cantidad de historias que se pueden contar y la cantidad de maneras que Darkest Dungeon consigue con un sistema de RPG normal, entre comillas, contar historias sus personajes y añadirle cierta personalidad. Mencionaba nuestro compañero Jaime de Eurogamer que hay narrativa incluso en la manera en la que se sientan cuando llegan a la posada, ¿sabes? Algunos se sientan tapándose los ojos, otros se sientan con las piernas muy abiertas, otros echan para atrás la cabeza, otros se duermen instantáneamente, otros están como con un ojo abierto en plan de no me fío realmente de que esto sea un lugar seguro. O sea, hay mucha... Realmente han ganado muchísima personalidad de los personajes. Han perdido la personalidad que le añadías tú a posteriori, ¿vale? Pero yo, o sea, yo por ejemplo tenía un bardo en el primer Darkest Dungeon que era mi amigo Víctor, ¿vale? Pues cuando se me murió, pues me dio mucha pena porque era mi amigo Víctor, ¿sabes? Pero pierde ese aspecto más mundano para añadirle una capa de narrativa más estructurada que creo que está muy bien. Sí. La segunda cosa que me flipa de Darkest Dungeon 2 es la importancia que tienen las relaciones interpersonales entre los personajes. Es decir, ahora al margen de medidor de locura, medidor de estrés o lo que sea, también hay un medidor de relaciones entre los personajes, cómo se llevan entre ellos, confían en los otros, se admiran, se llevan bien, se llevan mal, y todo esto lleva a unas ciertas interacciones en el combate. Sí, y si sale mal, pues está ahí. Pues sale muy mal. Porque sale muy Sale mal. muy mal. Me hace gracia, Sí. porque si empiezan a sospechar los unos de los otros, empiezan a hacerse la zancadilla y empiezan a no permitirse. Y si se odian ya automáticamente empiezan a no permitir que los otros golpeen, empiezan a golpearse entre ellos. Y entonces de repente descubres que no se puede jugar. Entonces lo que tienes que hacer es un poco también gestión de relaciones personales, lo cual me hace mucha gracia. Sí. Es un juego de gestión de relaciones personales. Tienes que intentar hacer que se lleven bien. Os doy un consejo, que es que en la primera posada les deis mucho a vuestros héroes, whisky y las cartas jugar a las cartas, porque eso aumenta las relaciones interpersonales entre ellos un montón. Que me hace como mucha gracia porque es en plan de, si antes de una misión, si antes de ponerte a trabajar, quedas con tus amigos a emborracharte y jugar a las Magic, entonces os lleváis mejor. O sea, me hace mucha gracia como esa intranarrativa que tiene el juego de alguna manera. Pero eso... No es mentira, efectivamente. O sea, simplemente no se puede luchar. Pero, eso, básicamente hay un medidor que es un medidor, si lo piensas, bastante convencional, en el sentido de que son puntos que suben y puntos que bajan según las acciones que realices, ¿vale? No se diferencia mucho de cómo cualquier juego con relaciones con los personajes hace las cosas, pero sí se diferencia en el impacto que tienen en el propio gameplay. Pues eso, al principio, en tus primeras runs, lo normal es que todo el mundo se lleve muy mal con todo el mundo y entonces vas a empezar a ver un montón de situaciones que igual te parecen incluso irresolubles, porque, por ejemplo, si todos los personajes tienen como sospechas del personaje que es tu healer, entonces se van a enfadar cuando cure a alguien que no es él, ¿no? En plan de si tienes a dos personajes más o menos con el mismo porcentaje de vida que les falta y curas a uno, el otro se enfada en plan de, pero ¿por qué le curas a él y no a mí? ¿Vale? Si curas al otro, pues es el otro el que se enfada y dice, vale, pues a mí que me den, ¿no? Si tienes a varios DPS, se pelean por quién le da como el golpe letal a los enemigos, en plan de, es que ese era mío y me lo has robado, y llegan incluso a ciertas...
Sí, llegan como incluso a ciertas interacciones muy locas, como llegar a pegarse entre ellos por la espalda, es decir, aprovechar un ataque en el que tu personaje se quede un poco descubierto para pegarle porque simplemente se odian. Entonces, por otro lado, cuando aprendes a que los personajes se lleven bien, pierden estrés porque se apoyan entre ellos, porque cuando uno hace un ataque crítico, por ejemplo, el otro le dice, muy bien, sabía que podía confiar en ti, y entonces se anima y le baja un poquito el estrés y esto hace las cosas más sencillas. Puede llegar incluso a hacer ataques adicionales o a curarse vida automáticamente cuando uno de los personajes hace ciertas interacciones. Y esto Sí. no sé cómo decirlo, lo hace más real. O sea, se siente. Es un sistema al cual le ves enseguida cómo funcionan los máses y los menoses y lo que sea. Pero se siente como muy bien. Se siente muy, muy genuino y me ha gustado mucho en ese frente. Sí, se siente mucho más. Se siente que han movido el castigo del hecho de que el juego sea difícil al hecho de que hay que gestionar todos los elementos del juego. Y esto creo que lo hace más elegante en el hecho de ya no es tienes que gestionar el combate, ya no tienes que gestionar el a ver si tienes suerte, es tienes que gestionar cada momento del juego. Una run no se fastidia porque, wow, en este momento concreto la he cagado, sino Sí, por toda esta serie de situaciones se ha ido acumulando hasta que ha petado. claro. Y entonces creo Y que en eso ese está muy sentido bien. es mucho mejor. Porque dices, vale, no puedo decir ha sido solo esta cosa. Han sido esta acumulación de cosas. Es lo que decía antes. Carga, ya no puedes cargar en el juego todos los problemas. Ya no es que tú hayas perdido porque el juego se haya puesto tonto. Casi siempre dices, vale, veo dónde yo he puesto el problema. Quizás las primeras horas de este juego son un poquito más frustrantes que las del original porque es más fácil echarle culpa al juego igualmente, pero cuando ves cómo funciona el juego te das cuenta de que no, que el problema eres tú, que no estás aprendiendo aún el sistema, pero cuando entiendes Sí. cómo funciona el sistema te das cuenta de no, el juego está muy afinado, todo funciona como un mecanismo muy bien engrasado y creo que en eso funciona muchísimo mejor que el primero. Sí. Total, que me ha encantado. O sea, simple y llanamente me ha encantado, me está encantado, quiero seguir jugando y esto es una cosa que yo, después de una relación tan controvertida con la primera entrega, no pensaba que iba a decir ni en 1 millón de años No, no, de no. la secuela. Así que me gustaría como llamar a la gente que a lo mejor os llame, que os pase como a mí y a Álvaro, ¿no? Que os llame mucho Darkest Dungeon en general, pero que a lo mejor no hayáis sido capaz de entrar en él por estas ciertas fricciones que mencionábamos. Y me gustaría deciros que muy probablemente encontréis aquí una experiencia mucho más equilibrada y que Sí, os guste más. sí, este es un juego al que tenéis que al menos probarlo porque creo que puede Mm, ser de estos juegos que os hagan reconciliaros con un concepto que pensabais que no, pero sí. sí, Sí, porque sí. si os gustaba la idea del original, pero no os gusta la ejecución, creo que aquí sí. Pero si os gustó muchísimo el uno, quizás este no termine de encajaros. No digo que no os vaya a gustar, Sí, pero porque es quizás diferente. esperabais otra cosa. Mm, sí, totalmente. Entonces, bueno, pues básicamente estas son nuestras conclusiones. Yo estoy encantada con esto y no, ya os digo que no os pensaba que fuera una cosa que iba a decir en ningún futuro cercano. Así que, no sé, lo recomiendo mucho y me ha entrado como Dios antes del Tears of the Kingdom. Así que, Como ¿qué más se agüita en el puede pedir? desierto. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Pues sí, pues efectivamente que os hablemos de alguna cosita más. Pues alguna cosilla, vamos para allá. Álvaro, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, pues se han venido cosas al canal, la verdad, no te voy a engañar. Y las Se han cosas que se venido han cosas al venido... canal. No, no, vamos a hablaros de Zelda, lo siento, vais a tener que esperar. Las cosas que se han venido es que desde hace ya una década más o menos es normal que muchos juegos salgan en Early Access. Que salga una beta con los sistemas Sí. básicos, con el arte ya concluido, ¿no? Pero que todo lo demás se vaya incluyendo un poquito poco a poco, aprovechando el feedback de los jugadores. Como de concluido ya depende un poco de la desarrolladora del juego, pero sí que es un poco lo básico. Esto ha permitido que muchos juegos indies, y cuidado, no tan indies, hayan salido bastante más pulidos de lo que sería normal en juegos de su extensión para desarrolladores tan pequeños. De ahí el auge de, por ejemplo,
juegos como los roguelike, pero también los dungeon crawlers o otros géneros que quizás son más difíciles de desarrollar teniendo en cuenta que requieren equipos mucho más grandes de lo que ahora un indie podría normalmente hacer, o incluso o RPGs o JRPGs mucho más grandes de lo que equipos tan pequeños deberían poder hacer de normal. Darkest Dungeon y Darkest Dungeon 2 son un muy buen ejemplo de Early Access que han salido muy bien, ¿vale? Y bueno, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De estos juegos como Darkest Dungeon 2 que se han beneficiado muchísimo de tener un Early Access y poder encontrarse con la opinión y la habilidad de romper los juegos de los jugadores. Y Sí, vamos... Bueno, vale. No, nada, que iba a decir que precisamente yo opino esto, que en parte el auge del roguelike en los últimos años ha venido dado por la posibilidad de de hacer algo tan difícil como testar un juego que realmente es procedimental, con un montón de jugadores que simplemente por el hecho de jugar al juego antes, que les apetece muchísimo, están dispuestos a dar su feedback. Entonces yo hay veces que me pongo incluso un poco emocional con estos juegos, cuando los ves crecer en ese sentido, porque sabes jolín, que hay un trabajo y hay una relación conjunta entre los desarrolladores y el videojuego, que me parece muy genuina y muy única de los juegos en acceso anticipado. Sí, 100%. Entonces, para empezar, vamos a hablar con uno de los juegos clásicos del Early Access, quizás uno de los primeros, o el primero que se hizo famoso siendo de Early Access, que fue Nuclear Throne, ¿vale? Sí. Es en plan, es un poco el juego, que sale en Early Access en 2013, sale oficialmente en PC, Linux, Mac, PS4 y Vita el 5 de diciembre de 2015, y porque no había ya más sitios donde salir. Y la verdad es que, cuidado, fue un desarrollo larguito. En estos más de 2 años hicieron streamings enseñando progresos del juego, a los cuales denominaron Performative Game Development, un poco donde programaban en directo, pero también jugaban en directo, enseñando las cosas que iban haciendo y aprovechaban el feedback que le daban directamente en el chat para ir probando cosas. Pero la que estuvo muy metida fue Paula, porque jugó desde el principio hasta donde sea Nuclear Throne. Sí, literalmente, Nuclear Throne desde la beta, o sea, me jugué el Early Access entero, de principio a fin, estuve súper involucrada con él, y fue una experiencia súper bonita. De hecho, hace un tiempo hubo como un post de Twitter que era en plan, ¿qué momento del videojuego tú ahora mismo piensas, tenías que estar allí, si no, no vas a poder volver a vivirlo? Y para mí es el Early Access de Nuclear Throne, porque era un momento en el cual no teníamos igual imágenes o conceptos tan establecidos sobre los roguelike, sobre este tipo de juegos, sobre los accesos anticipados, sobre lo procedimental, sobre los twin stick shooters, ¿no? A lo mejor no. ¿Qué? Sí. Que a lo mejor no, o sea, como que teníamos menos prejuicios, ¿no? Y esto era un juego hecho por un estudio de 2 personas que se habían metido en un proyecto que claramente en algún momento se les había ido de las manos y se había convertido en una cosa mucho más grande. Y se fue testando todo poquito a poco. Entonces, ¿qué pasa? Que el juego era tan bueno, incluso cuando estaba roto, incluso cuando le faltaban un montón de cosas, incluso cuando no podías llegar al trono todavía, porque ni siquiera tenía como la funcionalidad de hacer los loops, ni de pasarte el juego entero. La comunidad estaba súper implicada porque era un juego muy divertido. Entonces, lo que pasó con el Early Access de Nuclear Throne es que primero hubo etapas de testeo muy graciosas, ¿vale? Que yo recuerdo con mucho cariño, como la semana en la cual probaron si era buena idea, no fue una semana, fueron 2 semanas o 3 semanas, en las que probaron si era buena idea añadirle un 30% de daño a las armas con láser. ¿Vale? La cosa, bueno, no, creo que era un porcentaje más pequeño, pero lo programaron mal, se bugueó y acabó siendo un 30%. Entonces, durante literalmente semanas, las armas láser estuvieron total y absolutamente rotas y nos moríamos de risa haciendo locuras absurdas, como matar a Lil Hunter de 2 mochazos del arma, la pistola láser básica. Incluso hay bugs que se convirtieron en narrativa del juego. O sea, hay los niveles en los cuales tú consigues las coronas malditas, estaban rotos, o sea, son como son, que parece que están hechos como, pues, un rollo como Islas Fallo, mezcla de sprites de determinadas zonas y enemigos que quizás no deberían estar ahí. Pues esos niveles eran originalmente un bug al que le cogimos tanto cariño durante el acceso anticipado que lo mantuvieron al final, ¿no? Entonces, mola mucho ver, digamos, por un lado, lo mucho que creció Nuclear Throne durante ese tiempo, y luego, por otro lado, la propia huella del acceso anticipado. Creo que sí, es eso muy es muy guay y es un poco la demostración de lo que puede hacer la Early Access en un juego que es
relativamente grande, extenso para para unos desarrolladores, tan poquitos desarrolladores. Ahora vamos a hablar de un desarrollo que es extenso para un equipo relativamente grande, pero lo que ocurre es que es extremadamente extenso. Vamos a hablar de un juego que no ha salido aún, pero sale dentro de muy poquito, que es Baldur's Gate 3, ¿vale? Va a salir el 31 de agosto, no queda casi nada. Va a salir en Mac, PC y PlayStation 5, Series X y Series S. Aún no tiene fecha. Entró en Early Access el 6 de octubre de 2020, ¿vale? La verdad es que pues ha ido mejorando mucho con el tiempo. Aún solo tiene el primer acto. No nos van a dejar jugar más hasta que salga el juego. Han ido evolucionando mucho, han ido metiendo más clases, más enemigos, han ido puliendo muchos detalles en lo mecánico, han cambiado todo cómo funciona el sistema de lanzamiento de dados. O sea, están haciendo unos cambios. Y lo más gracioso de todo es que cuando salió yo hice una preview del juego. Y mucha gente me insultó muy gravemente, me insultó, o sea, pero súper salvaje, diciéndome que yo no tenía ni idea de Baldur's Gate, que no tenía ni idea de juegos de rol, porque todo lo que me quejaba no tenía sentido. El primer parche que sacaron Larian de Baldur's Gate 3 fue corrigiendo todas las cosas de las que me quejé de Baldur's Gate 3. O sea, literalmente, ¿vale? Ni siquiera fue el parche, fue como el primer, digamos, como actualización de desarrollo que sacaron después de tu análisis, era corrigiendo todas, o sea, diciendo, queremos corregir esto, 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 y eran todas las cosas que Álvaro había dicho. Pero es que es tan fuerte que ahora mismo tú lees el avance que hizo Álvaro de Baldur's Gate 3 y es todo mentira porque ninguna de esas cosas pasa ya en el juego, ¿sabes? Es como un avance de un juego que te has inventado porque ya no es así en absoluto, Sí, sí, sí. ¿sabes? Y es como, bueno, pero no tenías ni idea de Baldur's Gate o lo que sea. Claro, claro, ellos en plan de, bueno, vale. Y la cuestión es, esto también es para lo que sirve el Early Access, para que la gente que sabe te diga, no funcionan ciertas cosas por X, X e Y. Y esto es por lo que muchas veces se reivindica el papel de la prensa, incluso gente reivindica el papel de la prensa, gente dentro de la industria. Sam Barlow el otro día escribía en Twitter que es una pena como están cayendo ahora muchas cabeceras de la prensa, porque para hacer buenos juegos hace falta buena prensa. Y esto es una cosa que el Early Access también permite. El hecho del Early Access, que pueda jugar también no solo los jugadores, sino también la prensa, y puedas articular pensamientos muy concretos, muy específicos y desarrollar conceptos, ¿vale? Esto también les ayuda a ellos para poder hacerlo. Y he querido coger este ejemplo que también me sirve un poco para resarcirme, no voy a mentir, pero también sirve para demostrar que, ostras, no solo la prensa, también es para otra gente que puede saber y puede desarrollar ideas muy concretas, muy complejas, y que les llega a ellos como feedback que pueden analizar y pueden verlo, que quizás a De ellos no todos han modos, visto. entiendo que esto te lo dije más satisfactorio. Vale, te lo dije súper satisfactorio, o sea, te lo dije absolutamente satisfactorio, especialmente porque no es un te lo dije al Arian, es en plan de, ellos han hecho su No, no, es un trabajo, te lo dije a la peña que a te la peña digo mala gente, movidas. claro, a la Claro, peña mala sí, gente. sí. Además, Larian ya hicieron lo mismo, ya hicieron Early Access con Divinity Original Sin y Divinity Original Sin 2, que salieron muy bien, son dos juegazos, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de Baldur's Gate 3 porque toda la evolución que he ido viendo con el Early Access es excelente y tiene pinta de que Yo va tengo a ser... muchísimas ganas también. Sí, es un candidato a GOTY increíble. Este 2003 no sé cómo se va a elegir el juego del año porque sinceramente vamos a tener que hacer el 15 Cogotis o algo así porque es imposible elegir. O sea, no vamos Después a engañarnos. después del parche Álvaro, el juego tiene una pinta increíble. Un poco sí, o sea, no te voy a mentir. El siguiente juego que vamos a hablar es uno de mis juegos favoritos ever, no voy a mentir. Es uno de mis juegos favoritos de toda la existencia. También le encanta a Paula, no vamos a engañarnos tampoco. Y es Dead Cells. Sale en Early Access el 10 de mayo de 2017. Sale oficialmente el 26 de junio de 2018. Poco más de un añito de Early Access. La verdad es que fue ligerito, en plan pim, 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 pam. Y la verdad es que fue... No voy a decir que fue literalmente, que fue relativamente poco lo que hicieron, porque no. En principio fue para pulir los aspectos de generación procedural que tenía el juego, porque lo que hace el juego es que todo lo que ocurre en el juego son... las fases sí que son concretas, en plan de esto es la alcantarilla, esto es la prisión, esto es la torre del reloj, pero dentro de eso cada fase se generan fases particulares, en plan de nunca son iguales, ¿vale? Se van generando como quieren y dónde están los puzzles, dónde están las cosas que tienes que activar, dónde están las salidas son aleatorias, las armas que hay son aleatorias, dónde aparecen los enemigos son aleatorios, entonces todo esto hay que pulirlo y es mejor que lo vea la gente y te dé feedback.
pero resultó que la gente les aportó muchísimo más de lo que ellos esperaban. ¿Cuánto les Sí. aportaron más? Pues Sébastien Benard, el lead designer del estudio, dijo en una entrevista que alrededor del 40 o 50% del contenido final del juego fue extraído del feedback durante el Early Access. Entre el Mm. 40 o el 50% del contenido. Sí, o sea, se implementaron muchísimas mecánicas que no estaban. O sea, yo lo fui siguiendo, no lo jugué, pero como que sí que vi cositas que le iban metiendo y tal. Porque yo ya hice el análisis con la 1.0, entonces no llegué a jugar el early y me arrepiento un poco. Pero como que muchísimas mecánicas, muchísimos sistemas de progreso y desbloqueo y como secretos que hay en el juego vinieron directamente del feedback de la comunidad. Y es uno de los ejemplos que se pone ahora mismo como rollo caso de éxito de este formato de Sí. Early Access. En plan de cómo hacerlo y cómo hacerlo bien y cómo dar un juego que estaba ya pulido desde el principio, pero que no hizo Sí. más que crecer Claro, después. o sea, lo que querían era balancear las builds para que fueran más, para que estuvieran más ajustadas todas y que no hubiera builds muy rotas con respecto de otras y que fuera muy obvio que era una u otra y que todo lo procedural estuviera bien. Pero incluso estando el juego ya hecho, introdujeron entre un 40 y un 50% más. Me acuerdo que al principio, en la build original, no había los ataques con escudo. Y fue porque la gente le hacía gracia la idea Claro. de, ¿y si pudieras atacar con el escudo? Y dijeron, Sí, o el sí. rollo de que hay ciertas bonificaciones si te acabas el nivel en X tiempo, ¿sabes? Como ese tipo de desbloqueos, eso tampoco estaba antes. Que también es Sí. una cosa que me flipa del juego. O sea, Me gusta muchísimo. le da Sí, sí. El muchísima modo vida. speedrun me encanta. Es un juego que sigue teniendo vida. Ha salido hace poco un DLC de Castlevania. Hay que recordar que es un juego de 2018. Sigue saliendo DLC y sigue teniendo una actividad muy, muy grande. Entonces, cuidado. Os lo recomiendo muchísimo. Death Cell es un juegazo. A nada que os gusten los juegos de acción, es un juego que tenéis que jugar. O sea, sí o sí. De verdad. Otro juego que somos muy fans en esta casa, pues hay que hablar porque es Slate Spire, que es un poco el caso contrario, irónicamente. Sale en Early Access a Sí. finales de 2017, sale para PC, Mac y Linux el 23 de enero de 2019, de nuevo, un año y poquito. Cuando sale el juego, la base jugable está muy bien desarrollada, ¿vale? Y Tal cual. lo que se quieren centrar es que sea lo más atractivo posible para los jugadores. Entonces se centran menos en el hecho de vamos a introducir nuevas cosas, etcétera, sino en vamos a hacer que sea, uno, lo más equilibrado posible, vamos a coger feedback para ajustar números, hacer que sea un poquito más, un poquito menos, y vamos a intentar coger y entender por qué le gusta a la gente y reforzar esas cosas. No os podéis imaginar cuantísimos parches tuvo Slade Spire en Early Access que eran en plan, hemos cambiado el dibujo de esta carta de este a este otro porque sentimos que este es más llamativo y se corresponde mejor con lo que quiere hacer. O hemos cambiado el icono de cuando un enemigo tiene rollo stun para hacerlo de esta manera porque es como más visual. O sea, se centraron muchísimo en... Notaron muy pronto que una de las cosas que mola mucho de Slade Spire y que a mí ya me molaba mucho de Slade Spire en el Early era lo muy visual que es el HUD. Es un juego que estéticamente, pues a mí no me parece muy bonito en cuestión de las propias ilustraciones y tal, pero sí que creo que la interfaz es muy usable y eso es una ventaja muy grande en mogollón de situaciones. Entonces, como vieron que a los jugadores nos gustaba esto, se esforzaron muchísimo en hacer la interfaz más total y absolutamente legible del mundo. Y creo que lo consiguen. Pero Sí. vamos, es un juego al que yo, de hecho, ya le daba un 10 cuando le faltaban 2 años para salir de Early Access. O sea, salió hecho del material del que están hechos los sueños. Ya, y no me lo explico. Y ese año se lo pasaron cogiendo feedback directo de la gente en plan, no me convence tal, no es muy legible tal cual, y luego también viendo streamings de jugadores, sin decir que eran los desarrolladores, para poder Sí. coger más feedback que consideraban honesto para Sí. luego poder implementarlo. Unos Y también reyes en y plan de unas reinas. ciertas cosas, como por ejemplo, el modo rápido que hace que las animaciones sean más pequeñas y tal. Esto simplemente porque muchas veces pasaba, es como, Dios, tengo que verme toda esta animación entera. Otra vez he jugado ya 200 horas, ¿no? Entonces, fue muy productivo, fue muy chulo. Los parches de cambios de ilustraciones o de cambios de... hemos movido el texto de esta carta 3 píxeles a la izquierda para que no parezca que esté... Esas me hacían muchísimas gracias. Me parecían súper cookies. Sí. Y ahora, para acabar, vamos a hablar de un juego que ha vivido Paula también en Early Access, que es Subnautica. Sí. Subnautica es un juego, os lo puedo explicar yo. Básicamente el juego entró en Early Access durante diciembre de 2024. ¡Buah! 2024, el 2014. futuro, 2014. El lanzamiento original fue en 2018 después de varios retrasos. Entonces tuvo un Early Access muy largo y en parte es un juego un poco extraño comparativamente al resto de los juegos de los que estamos hablando, porque no es un roguelike, es un sandbox. Y es un juego que no salió en absoluto tan pulido como el resto de juegos. Salió muy
constreñido, es como, vale, tenemos la idea, queremos hacer un juego de exploración marítima, que es de lo que va a Subnautica, exploración marítima, de crafting, que tú puedas, pues eso, pues ver especies, crear tus cosas, avanzar a través de una especie de mini trama, pero que es como muy libre. Y lo que pasó con el juego es que tenía como una base jugable que sí que era sólida y que se veía que podían hacer muchas cosas, pero el mundo era muy sencillote, ¿vale? O sea, Subnautica originalmente estaba bien, pero era claramente un caso de juego que salía en Early Access más en prototipo. Entonces, ¿qué pasa? No es el tipo de Early Access que yo creo que hay que hacer, en el sentido de que no me parece que vender una demo a precio completo y ponerle la etiqueta de Early Access y que tengas que esperar 4 años para jugar el juego que has pagado, sea una estrategia de mercado muy guapa. Pero en este caso concreto lo perdono porque fue una experiencia muy bella. Yo creo que por la propia característica quizás del juego. Fue como ver el mar crecer, ¿vale? En plan de, al principio había muy poquitas cosas, podías hacer muy pocas cosas, luego subieron como las interacciones que tenías, añadieron determinadas las mecánicas de supervivencia, por ejemplo, iba habiendo más pececitos, iba habiendo más especies, iba habiendo más barcos, ibas encontrando zonas nuevas. Entonces como que esa sensación de descubrir poquito a poco el mar a través del Early Access de Subnautica fue como muy bella y muy bonita, e incluso a pesar de que creo que a lo mejor no es el prototipo de Early Access en el cual yo entraría sistemáticamente, me gustó mucho cómo lo hicieron y me pareció que mereció mucho la pena. También creo que justo le benefició, cuidado, a este en particular, no digo que sea lo normal, le benefició el feedback de la gente en el sentido de introdujeron muchas mecánicas porque la gente se lo dijo, en plan de mucha gente se sentía perdida al principio y introdujeron mecánicas para buenos sistemas. Un poquito más de guía, los tutoriales sobre todo los pulieron muchísimo porque al principio eran ciertamente una cosa. Claro, si no hubiera salido el juego con esos tutoriales, no tengo yo claro que hubiera sido un éxito, ¿eh? Y las mecánicas de Ambroset las introdujeron porque la gente decía que era raro esto de poder estar eternamente de tranquis, sí, ciertas, no sé, o sea, hubo muchas cosas pequeñitas y de nuevo creo que es un juego que no sé exactamente si han hablado de ello alguna vez, pero creo que gran parte del juego también viene un poco de las ideas que surgieron a raíz del feedback. Sí que es verdad que es eso, que al principio se quedó un poco cortito y a lo mejor sería un acceso anticipado que a mí en otra circunstancia no me hubiera encantado, pero es eso, fue muy cookie y lo disfruté muchísimo. Creo que fueron muy receptivos y es eso lo que les ha... Súper receptivos. Lo que les justifica el hecho del Early Access. Creo que el Early Access solo tiene un sentido y es cuando eres extremadamente receptivo a lo que te quieren decir la gente. Lo que te quiere decir la prensa, lo que te quieren decir los jugadores, lo que te quieren decir otros compañeros desarrolladores. Si no eres extremadamente receptivo, y quiero recalcarlo, extremadamente receptivo, no vale con que escuches. Tienes que querer escuchar muy activamente cada día. Y cuidado porque esto es extenuante. Sí, totalmente. O sea, porque estar escuchando cosas que podrías mejorar o cosas que podrías hacer mejor todos los días, todo el rato, es ciertamente muy cansado. Claro. Y por eso me parece que hay muchísimos early access y no de todos escuchamos cosas tan positivas como los que hemos mencionado, claro. ¿Sabes? Porque creo que no tiene que ser como creador una experiencia ciertamente fácil. Claro, si no quieres hacer esto, no entres a Early Access. Solo debes entrar a Early Access si estás dispuesto a que cada día vas a tener que escuchar mucha información que quizás no quieras oír. Y no pasa nada. Y eso sí, madre mía. Claro, es un trabajazo por sí mismo. Así que hay que tenerlo en cuenta. Pero os ponemos unos ejemplos de una serie de estudios que les salió bien. Y no solo les ha salido bien, sino que además les ha salido bien porque tenían la mentalidad necesaria, que era entrar escuchando para hacerlo bien. Y por eso ha salido muy bien Darkest Dungeon 2 también. Efectivamente. Y yo creo que con esto pues vamos a cerrar el programita de hoy y como siempre os vamos a dar muchísimas gracias por escucharnos, estar aquí con nosotros. Recordaros que sois todos guapísimos y guapísimas. Darte muchas gracias a ti también, Álvaro. Gracias a ti. Y nos vemos la semana que viene con Zelda. Probablemente no porque es muy largo, pero quizás la siguiente de esa, no lo sé. El caso, pásatelo bien, disfrutad mucho de lo que estéis jugando y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós.